Una obra es una creación intelectual original, artística, literaria o científica expresada en cualquier medio como por ejemplo un libro, una conferencia, composiciones musicales, obras teatrales, obras audiovisuales, pinturas, dibujos, obras de arquitectura, fotografía, ilustraciones, entre otras. Las obras se protegen bajo las normas de derecho de autor, que le otorgan a su creador dos tipos de derechos, patrimoniales y morales. Los derechos patrimoniales permiten fijar la obra en un soporte y reproducirla, comunicarla al público, distribuirla, hacerle arreglos o transformaciones y el derecho de usar la obra de manera comercial. El autor o quien tenga los derechos de la obra puede ceder los derechos patrimoniales a un tercero a través de un acuerdo. Los derechos morales otorgan al autor el derecho de ser reconocido como autor de la obra, aun cuando ésta haya sido realizada por encargo. El autor puede darse a conocer mediante un seudónimo o incluso mantenerse anónimo. También le otorgan al autor el derecho de que su obra no sea modificada y de suspender el uso de su obra. Estos son derechos que no se pueden ceder a otro. Por eso debes tomar en consideración lo siguiente. Si quieres incluir una canción o parte de ella o cualquier otra obra en una publicidad, debes solicitar al autor o titular de estos derechos que autorice el uso de los derechos de reproducción y comunicación al público de su obra. Si quieres regalar un CD de canciones a los clientes, debes solicitar al autor o titular de los derechos de autor que autorice el uso de los derechos de reproducción y de distribución. Si quieres realizar arreglos o variar la letra de una canción, con o sin letra, o la composición de una obra artística, debes solicitar al autor o titular de los derechos de autor que autorice el uso de los derechos de transformación. Otra cosa que es importante recordar es que los autores o los titulares de los derechos ceden el derecho de uso de sus obras por un tiempo determinado. Por eso debemos estar atentos al plazo acordado para que las áreas de marketing o producto puedan retirar toda la publicidad donde se usó la obra. ¿Quién puede autorizar el uso de una obra? Distintas personas pueden tener derechos sobre una obra. El autor es la persona creadora de la obra, quien posee tanto los derechos morales como los patrimoniales. En caso de fallecimiento, son los herederos quienes cuentan con estos derechos. El titular de la obra es la persona o empresa que ha adquirido o tiene autorización para el uso de los derechos patrimoniales de la obra, como por ejemplo los editores, las disqueras, las empresas de software, etc.